Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy toca un montaje de un dron de carreras con unos componentes bastante modernos y, como a todo el mundo, a mí me gusta que sea bueno, bonito y barato. Y en este caso la clave o las claves de este montaje van a ser, por un lado, estos motores de Racer Star, que son mejorados sobre otros que se han vendido mucho, que son estos, y que tienen pequeños cambios, ¿vale? Como podéis ver, cambia la parte de la rosca. Aquí tiene esta parte, digamos, para que no patine ni lo más mínimo la hélice y la asegure bien. Y bueno, algún pequeño detalle y demás, pero bueno, como había poca diferencia de precio, directamente pues encargué esto a los Reyes Magos y bueno, me he debido portar bien porque justo ha sido lo que me han traído. Vale, también la otra clave son estos variadores de 30 amperios, Racer Star también, BL Heli S. Yo tampoco es que recomiende este en concreto o ninguno en particular, sino que simplemente estos los vi de oferta. Yo recomiendo que aprovechéis, buscar en Banggood por BL Heli-S y bueno, pues estar atentos a las ofertas. Y normalmente pues estos variadores, los 4, pues yo creo que me costaron menos de 30 euros, y la verdad es que está bastante bien porque bueno, son de 2 a 4S. Yo prefiero, aunque estos motores bien se podrían usar con 20 amperios de variadores, ya que bueno, la mayoría de los variadores de 20 amperios soportan picos de 25 y algo más, prefiero no tener ni un solo cuello de botella ni apurar lo más mínimo en ese sentido. Entonces por poco más puedes encontrar los de 30 amperios, sobre todo si estáis pendientes de ofertas, y bueno, pues os va a salir bien de precio, os van a salir muy bien. Además son muy pequeños, si podéis ver, en comparación con el motor. Son minis en comparación. Lo voy a sacar de mi cajón. Desastre. Aquí tengo estos otros que eran los Afro Mini. En comparación, a ver si se ve bien, pues son incluso más pequeños. Me gusta que vengan sin cables porque en este tipo de montajes lo normal es que directamente soldemos los cables al variador dejando muy poca distancia. Entonces, pues mira, en vez de tener que estar cortando, soldando y debilitando las soldaduras, y ya de fábrica vienen con estas pistas bastante grandes para poder soldar sin problemas. Entonces, como comentaba, tenemos estos motores de Racer Star, salen a unos 28 euros más o menos. Tampoco pasa nada porque vayáis a los otros, pero es que hay 2-3 euros de diferencia y bueno, pues mira, ya si lo han mejorado por algo será. Y estos motores posiblemente a día de hoy sean los motores con mejor relación potencia precio, ¿vale? El otro detalle importante, bueno, este emisor de vídeo muy económico, también de 10 euros, además con pantalla digital. Atentos como siempre a la legislación. Este es de 600 milivatios. Este frame que se utiliza hoy día mucho es el QAVX de 214 milímetros de diagonal. Y la ventaja que tiene es que bueno, es muy simétrico. En teoría este es el más adecuado para carreras, tanto para hacer acrobacias como para avanzar a gran velocidad, porque en principio ofrece menos resistencia al viento que los típicos QAV 210, que sí que es cierto que bueno, cuando se inclinan completamente pues ofrece más resistencia. Entonces bueno, se está tendiendo cada vez más a este tipo de frames. También he de decir que es un pelín más complicado que el QAV 210, porque bueno, pues tiene menos espacio y si es el primero que montas, la verdad es que igual te cuesta más de la cuenta. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de montar la PDB es que por aquí pasan los huecos del velcro, así que hay que dejar cierta separación. Aparte me gusta dejarla para que no haga contacto, aunque bueno, aquí casi no hay pistas, pero que no haya ningún tipo de contacto con la fibra de carbono, que recordemos que es conductora. Para poner las placas, la PDB y la controladora, me gusta usar tornillos directamente, porque al final los de nylon se terminan partiendo. Si no entra de primeras, a probar a atornillarlo y veréis cómo va entrando. Este tipo de atornilladores eléctricos la verdad es que está bastante bien para este tipo de cosas, pero no lo recomiendo tanto para motores porque podéis fastidiar el paso de la rosca.
Y luego para mantener la distancia o la separación utilizo este tipo de tubitos ya cortados que lo puedes encontrar en la típica tienda de chinos, en la sección de collares y esas cosillas de niños. Pues vienen a lo mejor una bolsa de 100 o 200 y para estas cosas me gustan bastante porque bueno, tienen poco peso, encajan bastante bien en los tornillos de métrica 3 y bueno, no son conductores. Vamos a ver algunos consejos básicos sobre cómo montar nuestros componentes dentro de los frames que he comentado en otras ocasiones, sobre todo el QAV210, que es este de aquí, y el QAVX. Este, como ya decía en los vídeos, no lo recomendaba para empezar. Algún valiente de los suscriptores ya lo ha comprado y bueno, pues tampoco pasa nada porque al final se puede hacer, pero sí que va a ser complicado a la hora de afinar todos los cables y que tengan las longitudes exactas para que minimicemos el volumen y entre bien, ¿no? Pero al final los vídeos de montaje son son bastante laboriosos y uno ya al final se despista, no presta atención a lo mejor en la grabación y no quedan bien pues determinados pasos de soldaduras, de conexiones y demás. Entonces voy a ir directamente a fallos típicos y despistes que uno puede tener al empezar con su primer montaje. Estas piezas que tenemos aquí, que están pensadas para proteger, bueno, para sujetar sobre todo la cámara, hay que tenerlas en cuenta porque a lo mejor en este hueco que tenemos aquí, yo lo he pasado por este hueco, pero podría no quedar muy justo, a lo mejor tenéis que pasarlo por ahí, de hecho por eso está ese hueco ahí. Pues si acaso os viene mejor pasar los cables por ahí. Entonces, estos de aquí no os apuréis tantos. Esto, pues sí que, bueno, nunca recomiendo tampoco apurar demasiado, pero sí que no tenéis problema porque no hay ninguna pieza que lo vaya a limitar, pero aquí delante sí, ¿vale? Y lo mismo pasa con el QAVX, incluso es
más problemático porque en este hueco de aquí va esta pieza, entonces queda muy poco hueco para los cables. Entonces tenerlo en cuenta porque tenéis que dejar espacio, cuando soldéis los cables, tened en cuenta que tiene que ir esa pieza y hacer la prueba, dejar un poco más de longitud. Yo en concreto esta PDB la he puesto de una forma poco habitual porque lo que he hecho es sacar el conector por detrás. En este tipo de frames lo típico es dejarlo por un lado, pero bueno, aquí quería hacer experimentos, quería ver qué tal quedaba y tal. Lo que pasa es que las conexiones quedan hacia el interior y por eso puede tropezar. Aparte, si apiláis muchas placas o si son de las tipo NACE, como es el caso, porque aquí estoy haciendo experimentos y haciendo pruebas y tal, con placas antiguas, y lo que veo es que no queda apenas espacio. Esta antes llevaba una FrSky XMP, creo, F3E, que incorporaba el receptor de radio FrSky, y claro, me ahorraba claro, el receptor, ¿no? Que es este de aquí. Y también usaba otra PDB y bueno, pues al final estaba más optimizada y tal. Aquí tengo que dejar mucha altura y con esa distribución sí que me cabía la cámara aquí delante. Pero con esta otra va a tropezar, sobre todo esta cámara, ¿vale? Las genéricas, que esta de aquí, que sí que he tenido en otros casos aquí metida, bueno, puede entrar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, y entra. Lo que pasa que si quieres tener un poco de juego y tal, pues vas a estar muy limitado porque al cerrarlo y tal con esto, pues va a tropezar y va a quedar prácticamente fijo, ¿vale? Para esos casos estoy haciendo una pieza 3D que he empezado a hacer, todavía no es definitiva, pero que encajaría aquí, tiene algunos agujeros y que está pensada para poner la cámara más alta, incluso no incluir estas piezas porque esto realmente, bueno, está pensado para, por un lado, proteger un poco y tal la cámara y también para que sirva de soporte de la cámara deportiva que vaya encima, pero bueno, eso tampoco es mayor problema, sobre todo si no tenemos más remedio que ponerla arriba porque no tenemos espacio dentro. Entonces con esta pieza, una pieza a cada lado, lo que va a pasar, ¿vale? Todavía tengo que hacer el agujero ahí, es que va a quedar ahí fijo y podré girarla, quedará un poco más alta, pero bueno, tampoco sería mayor problema. Pero tener muy en cuenta el movimiento este de la cámara cuando lo montéis. Más las antenas de radio, a mí, bueno, lo habitual para optimizar el rango es ponerlas a 90 grados. A veces salen hacia arriba, bueno, a mí me gusta ponerlas así porque están más o menos fuera del alcance de las hélices, ¿vale? Y el alcance óptimo, que es realmente que las antenas estuviesen así, cuando tú vas más o menos volando en acro, pues precisamente van a estar prácticamente verticales, así que valdría, ¿vale? Hombre, lo óptimo a lo mejor sería esto, porque ya sí que irían perfectamente, pero entonces corres el riesgo de que las roces con las hélices. Tampoco hay que entrar en tanta precisión, ¿no? De que las antenas estén perfectamente verticales. Así simplemente lo importante es que queden protegidas, utilizar por supuesto cualquier tipo de tubito o eso que las proteja. Habitualmente se utilizaba tubo termorretráctil, pero bueno, eso es solo de un uso normalmente, y este tipo de tubitos que además son muy baratos, pues lo protegen también muy bien y aguantan bastante bien, ¿vale? Y tienen cierta consistencia también, ¿vale? Un tema muy típico, el sentido de giro, que nos equivoquemos al principio y tal, ¿no? Hay que asegurarnos muy bien y bueno, estos motores, lo bueno de los Racer Star, el detallito este simplón de que tenga el sentido de giro está muy bien. Primero es colocarlo en cada sitio, ¿vale? Si vemos el típico esquema de Cleanflight veremos que este tiene que girar así y este tiene que girar así, ¿no? Y de la misma forma en su diagonal. Pero a la hora de conectarlo al variador puede ser que gire en sentido contrario. Entonces una pequeña forma de comprobarlo fácilmente, ¿vale? Que no sea directamente en vuelo, es ponerle la tuerca que le corresponde, ¿vale? Todo esto sin hélices, por supuesto. Lo conectamos, por ejemplo, a nuestro configurador, a Cleanflight o Betaflight. Vamos a la parte de motores. Siempre, por supuesto, sin las hélices. No me cansaré de repetirlos. Puede hacer un destrozo, ¿vale? Un destrozo en vuestra cara o en vuestras manos. Le ponemos la batería y subimos muy poquito. Podemos el del motor que queramos comprobar, pero bueno, podemos hacerlo todos a la vez o uno a uno, pero muy poquito. Un giro, el mínimo, ¿vale? Con esto ya valdría. Y ahora, si lo hacéis con la mano, pues utilizando un guante o algún protector, con unos alicates puede valer, y intentéis sujetar. Lo apoyáis y como veis no se ha salido. Si estuviese en el sentido de giro al revés, lo que pasaría es que se soltaría. Entonces eso quiere decir que ese en concreto no estaría bien orientado. Lo que habría que hacer es cambiar las soldaduras de los extremos, ¿vale? Esos que hemos invertido. También se puede hacer desde el configurador de
los variadores, pero eso es un tema un pelín más complicado y tampoco os quiero meter con eso para empezar, ¿vale? Pero bueno, que nadie te lo voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis cómo se puede hacer. Bueno, paramos esto. Lo mismo habría que hacerlo con todos, ver que no se salen, ¿vale? De hecho, voy a bajarlo un poco. Si lo aflojásemos un poquito, así, este por ejemplo está bastante aflojado, y le damos... Casi se apretaría el solo, a ver. ¿Ves? Ya vemos que se ha apretado y a poco que lo toquemos suavemente, vemos cómo se atornilla. Entonces quiere decir que el sentido de giro está bien. Eso es porque, claro, la rosca está hecha de tal forma de que al girar la hélice lo que haga es apretar más la tuerca, ¿no? En ningún caso soltarla. Eso pasa lo mismo con las herramientas de cortar, las radiales y las sierras circulares y tal, ¿no? Entonces vamos a otra aplicación de Chrome que se llama BL Heli Configurator. Y si nuestro firmware tiene una versión actualizada de CleanFlight o Betaflight, debería soportar este software, ¿vale? Damos a Read Setup. Si nuestros variadores tienen el firmware BL Heli S, que normalmente lo tienen, veríamos esta configuración. Ahora mismo, por bueno, cómo lo tendré conectado o lo que sea, me está leyendo estos dos variadores, bueno, el 3 y el 4. Vemos que yo hice un poco de trampas y lo hice vía software. Una vez que soldé, no modifiqué las soldaduras, sino que simplemente me fui aquí y, por ejemplo, el 4 era el que me giraba al revés, pues en vez de darle a normal, le doy a reverse. Lo selecciono, ¿vale? Y lo grabaría, Write Setup. Y con eso quedaría invertido el sentido de giro por software. Y es cómodo, así no tenemos que estar desoldando y tal. Bueno, es otra forma de hacerlo, ¿vale? Y ya que estamos aquí brevemente, aunque intentaré hablarlo en otro vídeo, el tema de los pitidos y tal, a mí me gusta, ya que estamos en este configurador, si os habéis metido, yo lo que hago es bajar bastante los pitiditos estos por defecto, porque son un poco molestos y tal, sobre todo si estáis en un piso, y luego subir al máximo este de aquí, el Bacon Strength, y lo pongo a un tiempo pues de 2 minutos, por ejemplo, o 5. Más de 5 a lo mejor es demasiado. Y esto lo que hace es que cuando el dron, por ejemplo, se os ha perdido, se os ha ido muy lejos y tal, y lleva bueno, desde el mando lo desarmáis, aunque no lo veáis, y a los 2 minutos, o al tiempo que hayáis puesto aquí, empezarán a pitar los variadores. Entonces, sin tener buzzer, o zumbador, o nada configurado, simplemente con esta opción, empezarán a pitar al cabo de ese tiempo. Yo creo que es bastante útil, que ya que tienen los variadores que están ahí y que tienen esos pitiditos, pues darle la capacidad de que al cabo de un tiempo determinado piten. Yo creo que por defecto a lo mejor viene a 10 minutos o igual ni viene. Entonces, bueno, bajarlo un poco más, porque tampoco vais a estar ahí 5 minutos o 10 minutos esperando, os volveríais histéricos, ¿no? De ver que eso se ha perdido el dron y no os pita. Pero 2 minutos está bien. Luego también puede ser un poco rollo si lo ponéis a 1 minuto, porque si estáis en casa probando cualquier cosa os va a empezar a pitar también al minuto que no esté armado, ¿vale? Así que ponerlo a vuestro gusto. El resto, bueno, son parámetros que tampoco me quiero meter en ellos, ¿vale? Eso lo dejamos así, ¿vale? Como esté y como lo tengáis vosotros a ser posible. Y bueno, a la hora de, en este frame, pues poner patas o eso, en vez de las que vienen por defecto, que a mí no me gustan mucho porque me dan la sensación de que van a hacer palanca y van a debilitar el agujero de aquí y la parte del brazo, yo suelo utilizar este tipo de espumillas, bueno, no tienen por qué ser estas típicas que tienen el adhesivo, sino que puede ser cualquier otra cosa que pongáis vosotros, simplemente que no toque directamente con la estructura y que amortigue un poco las caídas, ¿no? A mí estos, la verdad es que los puedes encontrar baratillos por AliExpress y tal, y hacen su servicio, ¿no? ¿Vale? Si tenéis este frame. Este otro frame, como lleva la batería por debajo, pues no vale de nada, ¿no? Pero en este caso, como la batería encima, sí que viene bien. Aquí también me gusta aislar estas conexiones. Vamos, yo creo que es fundamental el que pongáis con silicona caliente bien aisladas las partes de las conexiones del XT60, porque un día por despiste, si tenéis la batería conectada y tocáis aquí, os podéis llevar un calambrazo, ¿no? O si de cualquier forma tocáis con algún elemento tal, podría hacer cortocircuito, ¿no? Y pegaros un chispazo y cargar la electrónica. Los tornillos, bueno, se recomienda poner una gotita de Loctite
y atornillarlo. Si debe estar quitando y poniendo, igual no, pero sí que suele venir bien, porque a mí sí que es verdad que se me suelen perder los tornillos, se me solían salir. Cuando he empezado a utilizar Loctite y tal, no he tenido esos problemas. Luego ten en cuenta, bueno, no os paséis, que luego igual se os estropea y les pasáis canutas para quitarlo, pero bueno, una gotita que evite un poco que se suelte fácilmente, ¿vale? Otro consejo que se da en otros vídeos es utilizar algún tipo de goma de alta resistencia para las baterías. A mí me gusta más, no sé. Yo os recomiendo que lo intentéis y si os gusta, usarlo. Yo lo que hago es luego esta parte con alambre la aprieto y ya está, ¿vale? Aquí he dejado doble porque lo he querido poner más tensión. Lo suyo sería cortarlo. Y de esta forma pues queda bastante sujeta la batería, eso ya ponerlo que quede bien apretadita y no sé, a mí me dura mucho más que los velcros. Yo en los velcros me he podido cargar 20 y de estos todavía no me he cargado ninguno. Así que también es una opción bastante interesante, ¿vale? Las antenas, bueno, recomiendo ponerlas por detrás saliendo por el centro y ligeramente inclinadas. De esta forma la hélice no va a tropezar, incluso aunque girase hacia un lado hacia el otro tampoco, y cuando estéis volando, es la misma filosofía, ¿no?, que estas antenas. Cuando estéis volando en acro, pues prácticamente vais a tener la recepción óptima, ¿no? La emisión, en este caso, porque es el emisor de vídeo, óptima. Porque, como ya sabéis, normalmente todas estas antenas emiten un espectro con forma de donuts, ¿vale? O de toroide, ¿no? Entonces, bueno, con esta forma, en vez de ponerlo para arriba o de estas que hay con ángulo, que también en cuanto que es muy fácil que se gire y que tropiece con las hélices, pues mejor así, suavemente, ligeramente inclinado, un poquito así y ya está. No hace falta que sea tampoco muy exagerado, porque ya cuando es tanto, si se gira hacia un lado ya puede tropezar con la hélice, ¿vale? Y bueno, estos son los consejillos que se me ocurren por hoy para principiantes también que estéis montando vuestro primer frame, ¿vale? Que ya hay unos cuantos suscriptores que me van preguntando y bueno, yo creo que venía bien. Ya tenía ganas de hacer este vídeo que, aunque es muy simplón, tiene esos pequeños detalles que a todos nos pueden pasar. Y bueno, pues también quería comentar el tema de las rotaciones de los motores y tal, ¿no? Porque, y ya os lo digo, pues si acaso os ha pasado o a lo mejor no lo hacéis así y lo probáis directamente con las hélices, pueden pasar varias cosas. Bueno, si alguno tiene sentido cambiado, va a dar una voltereta mortal que si lo estáis haciendo en casa os va a destrozar cualquier mueble o os vais a hacer daño y tal. Entonces es preferible comprobarlo sin hélices y aseguraros bien de los sentidos de giro, con el truquillo este de que se apriete la tuerca o con, como hacen otros, de poner una cinta aislante y ver cómo gira y tal. Pero si lo hacéis, ya os digo, si os la jugáis, pues puede ser un desastre, porque lo normal es que haga un giro brusco hacia el suelo de una voltereta y tal, ¿no? Y si aún así os pasa, por lo que sea, que invertís completamente todo el sentido de giro, es decir, todos giran exactamente al revés porque pensáis que ese es el sentido adecuado o cometéis algún error al interpretar los sentidos de giro y los ponéis todos al revés, lo que os va a pasar es que va a empezar a girar sobre sí mismo. O sea, él ve que gira, intenta corregir y su corrección es intentar girar en el lado opuesto, pero lo que hace es el efecto contrario de que gire más sobre sí mismo. Entonces eso, que a mí me pasó también hace tiempo, uno de los primeros montajes que hice, además era con uno de estos de ArduPilot o tal, que era, creo, otra distribución de motores, o no me acuerdo exactamente, pero el tema es que cometí ese error, estaban todos al revés, y pasaba eso, que giraba sobre sí mismo, ¿vale? Entonces yo os cuento esto, no me importa pasar el ridículo de que os cuente mis errores, pero bueno, así no los cometéis vosotros. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, por vuestros comentarios, vuestros likes. Bueno, perdonad que insista tanto con los detalles, que sea tan pesado y el vídeo a lo mejor sea tan largo. Me gusta dejar esos detalles bien claros para que no cometáis los mismos errores que he podido cometer yo o que puede cometer cualquier principiante. Eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima.